Muy buenos días, hermanos. ¿Pueden tomar sus lugares? Hoy es un domingo bastante triste, ¿no? Para los estudiantes. Creo que ya mañana entran a clases, ¿no? Ya mañana, hoy es el último. Bueno, yo creo que muchos estarán comprando a última hora, como los mexicanos, ¿no? Útiles, arreglando el uniforme, a lo mejor no sé, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿no? Que nos concede esa bendición. Leí algo por ahí que decía, a veces decimos a nuestros hijos, tu único trabajo es estudiar, ¿no? Le decimos, no te pido que hagas otra cosa, tu trabajo es estudiar. Y decía este escritor que es el peor consejo que podemos darle a los hijos, porque el estudiar no es un trabajo, es un privilegio, ¿no? Y por eso es que los jóvenes o los estudiantes ven el estudio como un trabajo, como una carga, ¿no? Y no lo ven como un privilegio que están recibiendo, porque hay muchos niños que no tienen ese privilegio de estudiar, de ir a una escuela, y ustedes tienen ese privilegio. Entonces, cuán interesante me pareció eso y la urgencia, ¿no? De poder hablar con nuestros hijos de que ellos tienen ese privilegio de estudiar, ese privilegio de ir a la escuela, un privilegio que muchos no tienen. Hermanos, pues a la vez tristemente y felizmente, no sé cómo llamarlo, hemos llegado al término, al final de las 7 señales. Hoy vamos a ver la última señal y al principio quedamos, ¿no? De hacer como de premiar a alguien a los más aplicados en esta serie que hemos manejado. Así que, mis amados hermanos, pues ya me pondré en contacto con la hermana Oli para ver cómo se va a llevar a cabo esto. Muy bien, vamos a entrar en Juan capítulo 11, que es la última o la 7ª señal del Evangelio de Juan. Juan 11, y vamos a hacer esta lectura de una manera en conjunto, pero un versículo cada quien. Si todos vamos a leer un versículo cada quien. Voy a empezar leyendo el versículo 11, Juan 11, capítulo 11. Empiezo con el versículo 1, Juan el verso 2, y así nos vamos, ¿sale? Hasta llegar aquí con nuestra hermana Marta, de atrás, terminamos hacia adelante. Muy bien, comienzo leyendo Juan capítulo 11, versículo 1. Dice, en la Nueva Versión Internacional dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjuagó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Jesús
Hermana Pati. Juan 11:11. Señor, quiero los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús le decía que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto. Por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad, van a saberlo. Entonces Tomás, apodado el Gemelo, dijo a los otros discípulos: Vayamos también nosotros para morir con él. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén. Y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tus hermanos resucitarán. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aun después de haber muerto, Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea en el lugar donde se había encontrado con María. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar, así que la siguieron. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, se arrojó a sus pies y dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Borra la piedra a un lado, dijo Jesús.
Pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que, como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús moriría por la nación judía. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en las ceremonias de purificación previas al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaba en el templo, se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua? ¿Verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús abusara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Amén. Hasta ahí. Bueno, leímos en este momento toda la historia de la resurrección de Lázaro, desde su enfermedad, desde la notificación de las hermanas a Jesús y la reacción de Jesús y el milagro extraordinario, ¿no? Que Jesús resucita a Lázaro. Y esa es la última, como les decía, la última señal de esta serie, la séptima señal. Juan presenta a Jesús como la resurrección y la vida, ¿no? De hecho, Juan lo menciona, lo escribe, pero que quien realmente dice que es la resurrección y la vida es Jesús. Jesús le dice Jesús le dice a Marta: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Muy bien, entonces Juan presenta a Jesús como la resurrección y la vida. Vamos a hacer un pequeño repaso de las formas en cómo Juan ha presentado a Jesús. Cuando él convierte agua en vino, ¿cómo lo presentó? Como el que tiene el poder para transformar, ¿no? El transformador. Y luego cuando resucita, o cuando sana al hijo del centurión, como el sanador. Y luego, ¿cuál fue la tercera señal? Como el que da esperanza cuando sana al hombre, ¿verdad? Que llevaba 38 años postrado junto al estanque. Y luego, como el pan de vida, Jesús como el pan de vida. Y luego, como el que gobierna, ¿no? Cuando Él camina sobre el mar, ¿no? Mostró su poder sobre el mar y sobre su creación, ¿no? Que Él es Dios. Luego, Jesús, la luz del mundo, ¿verdad? Fue la señal que vimos cuando sana al ciego. Y luego Jesús se presenta como la resurrección y la vida. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras, haciendo una síntesis? Que para los que creemos en Jesús, la muerte no determina nuestra existencia, ¿no? No dejamos de existir. Cuando creemos en Jesús tenemos la esperanza de resucitar. De hecho, ese es el propósito de Jesús al venir en la cruz por nosotros, no para llenarnos de riqueza, no para llenarnos de placeres, aunque eso viene por añadidura, ¿no? Eso viene por añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios, las cosas que deseamos, que necesitamos, o lo básico para vivir, viene como añadidura cuando buscamos el reino de Dios. El problema es que nosotros buscamos añadidura lejos antes de buscar el reino de Dios. Ese es el problema que nosotros tenemos. ¿Qué es lo que buscamos? La añadidura. Primero mis bienes materiales, primero mi posición, primero
satisfacer mis necesidades y al final busco el reino de Dios, y no funciona así. En Mateo 6 Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Ese es el problema, que estamos haciendo las cosas al revés. Muy bien, entonces estamos en la séptima señal. Juan presenta a Jesús como la resurrección y la vida. En su introducción, lo leemos juntos, por favor, ahí. La resurrección de Lázaro es la última de las 7 señales narradas por Juan y revela el poder de Dios sobre la muerte y la esperanza de vida que todo ser humano tiene al creer en Jesús. El que cree en Él tiene vida eterna. Eso es el clímax de las 7 señales. Y lo que el pasaje que acabamos de leer dice en muchos versículos: el que cree tiene vida. Tiene vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús a la hora de creer en Él. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí reunidos. Porque venimos a adorar a un Dios que nos ha dado vida eterna al creer en Él. Datos sobre la resurrección en los evangelios. Antes de entrar en estos 3 puntos sobre la resurrección de Jesús, si nosotros remontamos un poquito en el Antiguo Testamento, han habido varias resurrecciones, ¿no? No fue la resurrección de Jesús la primera de tantas resurrecciones que han habido antes de la resurrección de Jesús. De hecho, si nos vamos con Elías, con Eliseo, ¿se acuerdan ustedes cuando Eliseo se avienta 3 veces sobre el hijo de aquella mujer y lo resucita? ¿Sí se acuerdan de ese pasaje? Ahora también en Ezequiel vemos el valle de los huesos secos. No sé si se acuerdan ustedes también de que esos huesos empiezan a retomar a vida, y resucita todo un ejército de los huesos que estaban ya tirados, ¿no?, en un campo. Y después venimos al Nuevo Testamento con Jesús, y Jesús resucita a 3 personas durante su ministerio terrenal. 3 resurrecciones registradas en la Biblia. La primera está en Marcos 5, 38 al 43, cuando Jesús resucita a una niña de 12 años, dice la palabra. Cuando Él llega y le dice: ¿por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanto lloro? Y la gente le dice: pues porque murió la niña. Y Él le dijo: no está muerta, solo duerme. Y se burlan de Él. Entonces Él entra con uno de sus discípulos y con los padres de la niña, y tomando la mano de la niña le dice: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y la niña resucita y lo entrega a sus padres y le dice: denle de comer, denle alimento. Y esa es una de las primeras resurrecciones que Jesús hace. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí lo han leído? Está en la palabra de Dios. La segunda resurrección que Jesús hace está en Lucas 7, 11 al 15, cuando Jesús resucita a un joven, al hijo de una viuda en la región de Naín. ¿Sí? Ahí cuando Jesús iba entrando al pueblo de Naín, iba una procesión a un funeral a enterrar a este joven, hijo único de la viuda. Y cuando Jesús la ve llorar, se compadece, se conmueve de ella, se acerca y le dice: no llores más, no llores. Y enseguida manda parar el féretro, y los que llevaban el féretro se detuvieron, y el Señor Jesús toca el féretro y le dice: levántate.
y enseguida el muchacho, el joven que había muerto, se incorpora y lo entrega a su mamá, lo entrega con su familia. Y ese es la segunda resurrección que Jesús hace. Y después viene una tercera, ¿verdad? Que es la que estamos estudiando, que Juan narra, que es la resurrección de Lázaro, que es el tema que está en Juan capítulo 11, que es el que estamos estudiando. Entonces, 3 resurrecciones por parte de Jesús, narrado por los evangelios, hechos por Jesús, aparte la resurrección que hizo Pedro, Pablo, que registra el libro de los Hechos, ¿no? Cuando resucitó al joven que se cayó de la ventana, Eutico, lo resucita, ¿no? Que había caído. Eso lo hizo uno de los apóstoles de Jesús. Pero la resurrección que Jesús hizo, narra 3: a una niña, a un joven y a un adulto. ¿Qué quiere decir esto? Si unimos los 3, los evangelios registran que Jesús resucitó a una niña, a un joven y a un adulto, como un mensaje de que todos necesitamos de Jesús para vivir. Todos, sean niños, sean jóvenes, sean adultos, todos necesitamos de Jesús para vivir. Porque muchas veces como padres descuidamos esta parte con nuestros hijos. ¿Tú qué va a entender de las cosas de Dios? Está muy chiquito todavía. No, la palabra de Dios, de hecho en Levítico, en Deuteronomio dice: y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos cuando andes por el camino, por donde quiera que tú vayas, háblales de las cosas de Dios desde temprana edad. De hecho, la Torá registra, es decir, el método de enseñanza de los judíos registra que un niño a los 12 años debería ser ya un experto en la ley, ¿sí? A los 12 años. Por eso Jesús, cuando lo encuentran en el templo, dice que los maestros de la ley estaban sorprendidos de su conocimiento. No es que Jesús haya tenido un conocimiento sobrenatural, simplemente que estaba tan descuidado en las cosas de Dios que se sorprendían del conocimiento que Jesús tenía. Es como un niño, cuando tú enseñas a tu hijo las cosas de Dios y le estás enseñando textos, historias bíblicas, y de repente llegas a una familia donde el niño lo único que conoce es Dragon Ball Z y los Vengadores y los superhéroes, que no es lo único que conoce, y el niño empieza a participar sobre la historia de Jesús. La gente se sorprende y dice: ¿cómo sabe de la palabra de Dios? Pues sí, no deberíamos de sorprendernos cuando estamos dedicados a enseñar. Entonces, cuando Jesús sorprende a los maestros de la ley, es que los padres ya habían descuidado en gran manera la tradición oral, la enseñanza de la palabra. Y entonces Jesús, al seguir las indicaciones, lo que enseñaba la ley, pues sorprendía a todos con su conocimiento, del conocer de la palabra de Dios. Entonces, todos debemos de conocer la palabra, tanto niños, jóvenes, adultos, todos necesitamos de Jesús, todos necesitamos de esa vida. Aunque Jesús no fue el primero en resucitar, fíjense bien, ¿sí? Alguien por ahí les puede decir: bueno, ¿qué tanto alaban a ese Jesús que resucitó si no fue el primero en resucitar? Incluso alguien puede decir, hay registro de que hay personas que hasta 2 días después ha resucitado, ¿no? En medio de un velorio, ya lo iban a enterrar camino al entierro y ha resucitado, ha vuelto a la vida. Entonces, ¿dónde está lo sorprendente de esto, no? Alguien puede argumentar científicamente así, ¿no? De hecho, esa frase que dice salvados por la campana, ¿sí lo han escuchado? Esa expresión remonta de que antes a la gente lo enterraban y le amarraban un
un lacito en la mano y con una campana hacia afuera. Entonces, si él llegaba de repente a volver a la vida ya bajo tierra, movía la mano y la campana sonaba y la gente escarbaba y lo sacaba. Por eso, de ahí el origen de la palabra, salvados por la campana, ¿no? Era una tradición que probablemente habrá alguna experiencia sobre esto, ¿no? Entonces, aunque Jesús no fue el primero en resucitar, sí fue el primero en nunca más morir. La niña de 12 años que él resucitó, ¿qué pasó? Volvió a morir. El joven tuvo que volver a morir. Lázaro, por eso la comparación, ¿no?, de Jesús cuando él sale, cuando Jesús resucita, dicen que las mujeres llegan a la tumba y ven la venda, la sábana, todo ahí puesto. Contrario a Lázaro, cuando Lázaro sale todavía con la venda, con la sábana, bien enrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque lo iba a volver a ocupar otra vez, ¿no? Y Jesús lo deja y dice, ya nunca más lo volveré a ocupar. Jesús resucita y nunca más volvió a morir. Todos los demás, sí hay registros de que volvieron a morir. Muy bien, entonces en este relato de la resurrección hay 3 enseñanzas muy importantes para nosotros. La primera consiste en la muerte física es inevitable. La muerte física es inevitable. Lo único seguro que nosotros tenemos en esta vida es que en algún momento vamos a morir. Y tanto ha avanzado la ciencia que la ciencia con respecto a la vida, a la muerte, ha querido desafiar a Dios con respecto a esto, ¿no? Y toda la ciencia, todo el conocimiento que se tiene, todas los estudios, todo es para preservar la vida. ¿Sí se dan cuenta de eso? Todo apunta para esto. Quieren colonizar Marte, quieren colonizar la Luna, todo para rescatar una porción de la población para que la vida no se extinga. Si llegue a pasar algo aquí, pues al menos hay una reserva de vida y ahí apunta todo. La medicina evoluciona ¿para qué? Para prolongar la vida del ser humano. Y todo apunta hacia la vida. Las cremas, las pastillas, los artistas que conocemos, ¿no? Como este cantante que dormía como en una cápsula para no envejecer. Todo este tipo de cosas apuntan a querer prolongar la vida. Cuando la vida depende únicamente de Dios, únicamente de Jesús tenemos vida eterna, pero hay una realidad. La muerte física es inevitable, seas político, seas artista, seas quien seas, vas a morir. Todos vamos a morir. Esa es la realidad. La muerte física es inevitable. Y eso es lo que vemos con Lázaro. Lázaro, Marta y María, que eran una familia, eran 3 hermanos, eran muy amigos íntimos de Jesús. Ahí llegaba Jesús a la casa de Marta, a la casa de María, a la casa de Lázaro. Ahí llegaba Jesús con toda confianza, ahí dormía, ahí comía. Y aunque la amistad era muy cercana, la muerte le tuvo que llegar a Lázaro. Y eso es lo que nosotros debemos de entender y comprender. La muerte física es inevitable. No lo podemos detener. Cuenta la historia de la región allá donde estoy, de un hombre muy, muy rico, terrateniente de la región, que le detectaron diabetes. Entonces él, bien espantado de que le habían detectado azúcar, le preguntó al médico, oye, ¿cuánto tiempo tengo de vida? Dice, mire, usted puede tener una vida
prolongada, igual que una persona normal, saludable, si usted cuida su alimentación, si usted no se estrese, no haga coraje, lleve una vida relajada, usted puede llevar su vida normal. Entonces, como tiene dinero, entonces contrató a un chef, ¿no?, de cocinero, contrató a un especialista en nutrición para su alimento. Y no, pues ¿cuál fue el resultado? Ya llevaba 3 meses con su dieta, con sus atenciones, ¿no? Estaba perfecto, le hicieron un estudio y le dijeron: usted está perfectamente, mejor que una persona sin azúcar. Pues ya bien motivado regresó del chequeo médico y dijo: mujer, ahora sí me dieron muchas ganas de vivir e ir a ver a mis ganados, a mis animales, cómo están, porque había caído en una depresión por su enfermedad, y se va a ver a sus animales. Y mientras observaba y contemplaba las cabezas de ganado que tenía, un toro bravo salió por detrás y ¡pum!, lo prensa junto a un tronco y ahí quedó. No murió de la glucosa, murió de otra cosa. Es que así es la vida. No sabemos en qué momento. No necesariamente necesitas estar enfermo para partir. Es algo que no está en nuestras manos. La ciencia dice, a través del estudio podemos determinar cuántos años de vida puede tener una persona. ¿Sí? Ahorita con el avance científico, tú puedes decir: no, ¿sabe qué? Al ritmo que usted va, puede llegar a los 40, 50, 60 años. ¿Sí? El problema de la ciencia, al igual que la geología, que pueden anticiparnos de un huracán, anticiparnos incluso de un terremoto, el problema de la ciencia es que no lo puede evitar. Ese es el problema. Y ahí nos damos cuenta que hay un Dios todopoderoso. ¿De qué me sirve a mí saber si tengo 5 años de vida si no lo puedo evitar? ¿De qué me sirve saber que viene un gran huracán si no lo puedes parar? Tengo que salir, tengo que ver qué hacer, a dónde partir, a dónde huir, porque no lo podemos controlar, porque es el poder de Dios quien está por encima de todo esto. Y eso es lo que vemos, aprendemos aquí, que la muerte física es inevitable. Y entonces, cuando Lázaro estaba enfermo, ¿qué hace María y Marta? María era la misma, dice en el 3, las 2 hermanas mandaron un recado o mandaron a decirle a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Fue todo lo que decía el mensaje que le entregaron a Jesús: tu amigo querido está enfermo, nada más. ¿Qué aprendemos de esto? La notificación que las hermanas de Lázaro le hacen a Jesús es un ejemplo de cómo orar. De cómo orar, hermanos. Dejaron en las manos de Jesús que hiciera su voluntad. ¿Sí se dan cuenta ustedes que no le dijeron: Señor, ven porque mi hermano está enfermo? No le pidieron nada, no le pidieron, no hubo ninguna petición, solamente le dijeron: tu amigo está enfermo. Ayúdenme a recordar a este cantante, el que, aquí tengo su nombre, el que falleció de cáncer, Julio Melgar. Sí, el que canta ¿mande? De cáncer. Ajá. Pero hay una bien conocida, la de Creo en ti, creo que se llama. Bueno, este cantante se reunieron para orar por él. No sé cuántos vieron algún video al respecto. Y que hubo una mujer, creo que era profeta o no sé qué cosa, y muchos pastores ahí,
que se atrevió a decirle a Dios en su oración: Señor, no aceptamos un no por respuesta. Cristian Declario, no fue la palabra. No recuerdo quién fue, pero fue en su oración cuando dijeron que no aceptaban un no por respuesta. O sea, ¿quién eres tú para determinar la voluntad de Dios? Ni siquiera María y Marta se atrevieron a eso. Simplemente le dijeron a Jesús: haz tu voluntad, tu amigo está enfermo. Y ya, ¿qué dice Pedro? Lo que deberíamos de decir es: si el Señor quiere, haremos esto o aquello. He ahí, hermanos, un punto en contra de las declaraciones que en muchas iglesias se hacen. Se oye muy bonito, pero es muy motivacional. Yo declaro en el nombre de Jesús en este momento que tu enfermedad va a desaparecer de tu vida. Y uno se siente muy bien, pero la palabra dice que no tenemos autoridad para eso. Marta y María nos dan ejemplo de esto. Le notifican a Jesús: tu amigo está enfermo, como diciendo: tú sabrás lo que has de hacer. Si lo sanas, si vienes, tú sabrás. Pero ya estás notificado de lo que está pasando con tu amigo Lázaro. Y debe ser nuestra oración: Señor Jesús, tú sabes mi condición y tú sabes cuál será el final de mi enfermedad, de mi problema. Yo lo entrego en tus manos y tú haz conforme a tu voluntad. Ni siquiera Jesús se atrevió, ¿verdad?, cuando oró en el huerto de Getsemaní: Padre, si es posible, dice, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo diga, sino como tú lo decidas. ¿Se imagina? Es el modelo de la oración. Entonces tengamos cuidado con las nuevas formas de orar que están surgiendo en estos días, ¿no? Donde a Dios se le exige, ¿no?, en la oración. Muy bien, entonces aprendemos que la notificación que las hermanas de Lázaro le hacen a Jesús es un ejemplo de cómo debemos orar, de cómo orar. La enfermedad de Lázaro nos enseña que nadie está exento de los sufrimientos en esta vida. Hermanos, no crean que porque venimos a la iglesia, que porque ofrendamos a veces o que porque oramos todos los días, no nos va a acontecer algo que nos meta en tentación o que nos pruebe. No estamos exentos a eso. Jesús comía con Lázaro, dormía en la casa de Lázaro, eran amigos. De hecho, en el capítulo 12 nos vamos a dar cuenta que después de la resurrección, Jesús y Lázaro conviven en la mesa y comen juntos. Pero eso no fue un pretexto o no fue algo que impidiera que Lázaro se enfermara. En cualquier momento, hermanos, siendo cristianos, no estamos exentos a pasar por un momento de aflicción, por momentos de sufrimiento, de preocupación o de tristeza. Al contrario, ¿verdad? Constantemente somos lastimados, somos sufridos por causa del Evangelio en muchas ocasiones, ¿no? Muy bien, entonces eso es lo que aprendemos con respecto a la enfermedad de Lázaro, que nadie está exento a los sufrimientos. Y Marta y María, que por más que le untaban a lo mejor algún líquido, no sé cómo, pues él no mejoraba, y llegó un momento en que Lázaro deja de respirar y muere, y las hermanas tienen que sepultar a Lázaro. Y Jesús, ¿qué hace Jesús? Dice la palabra que cuando él se entera, lo que él hace es quedarse 2 días más en aquel lugar donde él estaba, y porque él sabía lo que iba a hacer, porque para él la muerte no es un limitante. Para Cristo la muerte no es el fin de las cosas, al contrario, es el comienzo, ¿no?, de una vida placentera y eterna con nuestro Dios, nuestro Creador,
Y es lo que Pablo dice. Yo creo que Pablo entendió muy bien esto. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y yo les pregunto, hermanos, ¿por qué tememos a la muerte? De repente no nos preguntan, ¿qué va a ser de mi hija? ¿Qué va a ser de mi hijo? ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Quién lo va a cuidar? Entonces, pienso yo que nosotros necesitamos entonces trabajar en nuestra vida, preparar a nuestros hijos y seguir el consejo que Dios le dio a Ezequías, ¿no? Ordena tu casa porque morirás, ¿no? Pon en orden tus asuntos, ¿no? Entonces pienso que muchas veces nos cuesta partir de esta vida porque nuestra vida no está arreglada, tenemos pendientes que no hemos arreglado, y la palabra todos los días es una oportunidad que nos da para poner en orden nuestros asuntos. Muy bien, una segunda enseñanza que encontramos aquí en la resurrección de Lázaro es: nuestra comunión con Dios nos prepara para tiempos difíciles. Y vamos a centrarnos en la actitud de Marta y María. Cómo nuestra comunión con Dios, a lo mejor ustedes se han de preguntar, ¿y a mí de qué me sirve orar? ¿De qué me sirve leer la palabra? ¿Qué gano yo con asistir todos los domingos a la iglesia, conectarme en los tiempos de oración? ¿Eso a mí qué? Yo nada más no veo que pase nada en mi vida. Pero lo que no te das cuenta es que esto es un ejercicio espiritual. Es como aquella persona que practica la caminata, ¿no? Llega un momento en que a lo mejor le va a tocar, le gana el autobús, tiene que caminar, y dice, oye, ni sentí caminar 4 o 5 kilómetros, porque no sabía que anteriormente había practicado el ejercicio, ¿no? Lo mismo, hermanos, cuando nosotros nos conectamos en los tiempos de oración, cuando participamos en las reuniones, en los tiempos de enseñanza, venimos al culto, oramos, leemos nuestra Biblia, lo que aprendimos de las 5 prácticas que el creyente debe hacer, nos fortalecemos para cuando lleguen estos momentos difíciles. Cuando llega la pérdida de un ser querido, la pérdida del empleo, la enfermedad, una situación, tu espíritu está fortalecido y no lo sientes tanto como aquella persona que está débil espiritualmente. ¿Cómo lo vamos a comprobar en la vida de Marta y María? Fíjense las dos actitudes diferentes. ¿Qué hizo María que Marta no hizo? ¿Qué hizo María que Marta no hizo? Vamos a ver primero lo que Marta hace, ¿no? Cuando Marta ve venir a Jesús, dice aquí, muy bien, en el 11:20, por favor, dice: cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María, le dijo en privado: el maestro está aquí y te llama. Vamos a notar la actitud de Marta. Marta, cuando se entera de que cuando Jesús llega, ella desesperadamente se levanta y va a Jesús, ¿no? Y María se queda en la casa. Y esa es una actitud, hermano, regularmente cuando una persona está muy débil espiritualmente, se desespera y a veces, lejos de resolver la situación, lo empeora por su desesperación. Entonces Marta llega con Jesús
y le hace esta pregunta y le dice esto: Señor, le dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice estas palabras, ¿no? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero ¿saben cuál fue la actitud de Marta y cuál fue la actitud de María? Es que Marta reclama a Jesús. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Fue una actitud de reclamo. A diferencia de María, que dice lo mismo, pero la Biblia aclara una cosa. Muy bien. Juan, ¿puedes leer el versículo 32, por favor? O quien lo tenga puede leer el versículo 32, 11:32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. ¿Se dan cuenta? Los dos dijeron lo mismo, las dos dijeron lo mismo, solo que una en un acto de adoración y la otra en un acto de reclamo. Dice que cuando María ve a Jesús, lo que hace es se postra a los pies de Jesús y le dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y esa actitud no tuvo Marta. No dice que Marta se arrojó a los pies de Jesús, no lo dice. Ella llega y le dice: si hubieras estado aquí, ¿por qué vienes hasta ahora? Mi hermano no hubiera muerto, ¿no? Y vamos a conocer esto. ¿Qué hizo Marta? ¿Qué hizo María que Marta no hizo? Marta reclamó y María adoró. Aunque la petición o la expresión fue la misma, la actitud fue muy diferente. ¿Qué narra Juan que María hizo y Marta no? En el verso 2, María era una mujer más, podríamos decir, más, con una madurez espiritual por encima de Marta. No estamos diciendo que Marta sea una incrédula, no, ella conocía y entendía, pero la madurez espiritual de María rebasa la madurez espiritual de Marta, y lo vamos a ver en otros dos ejemplos aquí. Dice que María unge a Jesús, ¿no? Unge a Jesús, y Marta no hace eso. No hace eso, es decir, eso va a suceder en el capítulo 12, que María va a ungir el cuerpo de Jesús, ¿no? Y Marta no dice la palabra que ella haría eso por Jesús, ¿no? Ungió a Jesús con perfume. ¿Cuál era la prioridad de María y cuál era la prioridad de Marta según Lucas 10, 38 al 42? Una persona nada más que lo busque y que lo lea, por favor, fuerte. Vamos a ver cuál era la actitud, cómo esta María venía creciendo, fortaleciéndose espiritualmente, y cuando llega la muerte de su hermano, ella muestra una actitud de madurez contrario a Marta. ¿Alguien lo puede leer, Lucas? Por favor. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esa tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Si se dan cuenta, de nuevo, las hermanas, Marta, la prioridad de Marta siempre eran los quehaceres, sus afanes, y María era el sentarse a los pies de Jesús, pasar tiempo con Jesús. Y ahora, cuando llega el momento de la prueba, María es fortalecida y Marta es debilitada. Eso es lo que pasa en la vida cristiana. No somos ajenos a los sufrimientos, pero sí podemos estar muy nutridos y fortalecidos cuando lleguen esos momentos de dificultad. Pero ¿cuál es tu actitud?
¿Tienes la actitud de María o tienes la actitud de Marta? Que no puedes dejar tantito tus quehaceres porque sientes que pierdes demasiado. Pero cuando vienen los momentos de prueba, te das cuenta que has perdido más porque te debilitas. Por eso es que el mundo está como está, ¿no? Tristemente la noticia que pasó aquí de esta mujer que se arrojó del puente, ¿sí se enteraron? ¿De qué te habla eso? De que una persona que no le encuentra ya sentido a la vida, ahora cuál haya sido su problema, pero no tiene esa fuerza ya para continuar, está débil, está flaqueada espiritualmente y toma esa terrible decisión. Y Dios le da una oportunidad porque parece ser que sí se está recuperando, se recuperó algo así, que no terminó en muerte. Y así, hermanos, cuando usted viene a la oración, le dedica un tiempo a las cosas de Dios, aparte el tiempo de Dios, cuando vengan los momentos de tribulación, usted va a estar fortalecido para enfrentar los afanes de la vida. Amén. Y eso es lo que vemos aquí. María a los pies de Cristo y Marta afanada. Y vamos a ver una segunda cosa que nos va a arrojar la madurez entre una y otra, ¿no? Ya vimos la primera, Marta reclama, María adora. María se nutre, pasa tiempo con Jesús y Marta en sus quehaceres. Ahora viene la tercera. ¿Cuál fue la actitud de María y Marta ante la tumba de su hermano Lázaro? ¿Cuál fue? Fíjense, cuando Jesús estaba a punto de resucitar a Lázaro, en el versículo 38 o en el 39 específicamente, él da una orden y dice Jesús: quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó: Señor, ya debe oler mal, pues ya lleva 4 días ahí. ¿Qué no había dicho Marta anteriormente que creía en la resurrección? Y cuando Jesús está a punto de hacer la obra extraordinaria, Marta se interpone y le dice: no lo hagas, ya huele mal. María no hace eso. No dice que María se interpone, Marta se interpone. Y Jesús la confronta y le dice Jesús: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te dije eso, Marta? ¿No lo entendiste? Y aparentemente en el diálogo de Marta y Jesús, cuando se encuentran, pareciera que Marta tenía mucha fe, ¿no? Y cuando se ve en este momento, vemos que ella dice: no, ya lleva 4 días, ya huele mal, ya el cuerpo comienza a podrirse. Entonces Jesús le contestó Jesús: entonces quitaron la piedra. Jesús, alzando la vista, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y luego, dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. ¿Cuál fue la actitud de María y Marta ante la tumba de su hermano Lázaro? María tuvo fe, Marta dudó. Y eso es lo que nos acontece a nosotros cuando flaqueamos en las cosas de Dios. Y para terminar, la última enseñanza: todos tenemos la esperanza de la resurrección. Todos, la resurrección es un regalo que Dios nos ha dado. Pero algunos no lo quieren aceptar. ¿Qué debemos hacer para tener la esperanza de la resurrección? Versículo 25. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Creyendo o creer que Jesús es la resurrección. Él es la resurrección. Creerlo. Creer que algún día ese cuerpo que se ha de depositar en la tierra y
que después lo único que sacan es puro hueso, y uno dice, pues ¿a poco esto va a resucitar? Sí, porque el hombre es polvo y al polvo ha de volver, y el único que tiene el poder de regenerar, como lo hizo en el valle de los huesos secos, es Dios, con un cuerpo transformado. Y dice, y pasó, este evento pasó también en la crucifixión de Jesús, y se acuerdan que cuando Él dijo, consumado es, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El velo del templo se rasgó en dos, y dice la palabra, y que muchos sepulcros se abrieron y los muertos resucitaron. Así dice. Así dice la palabra, porque Él tiene el poder. ¿Quién habrá resucitado? Hago una conjetura con Daniel, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús le dijo que dormirán, que después iban a despertar, ¿no? Y entonces el poder de Dios, ese cuerpo, tu padre, tu hijo, tu hija, dice la palabra que los muertos, que el mar entregará a sus muertos, el Hades a sus muertos, y todos los muertos no encontrados vendrán. Para nosotros no sabemos dónde están, pero el Señor sabe dónde están. Para Él nada de esto es oculto. Él sabe dónde está cada cuerpo, y en su momento todos vamos a resucitar, hermanos. Es una promesa. Todos. Solo que hay una diferencia. Dice, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Y es ahí donde está lo triste en esta vida. Pero yo puedo, si yo tengo vida, yo puedo tener la resurrección si creo en Jesús. Él es la resurrección. Segunda, creyendo que Jesús es la vida. Dice, yo soy la resurrección y la vida. Creyendo, no creyendo. Y por último, creyendo que así como resucitó a Lázaro, un día todos resucitaremos para estar para siempre con Él. Así como Jesús dio la muestra de su poder al resucitar a un muerto, a Lázaro, 4 días ya de muerto, y Él tuvo el poder de regresarlo a la vida y después comer con Lázaro. Uno dirá, ¿será cierto? Sí. Si ustedes continúan leyendo el capítulo 2, se van a dar cuenta de que dice la palabra, 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Estaban comiendo porque lo regresó realmente a la vida, como si nada hubiese pasado, como si se hubiese desmayado únicamente. Qué tremendo. Así también algún día, hermanos, usted puede tener esa esperanza de que su hija, su mamá, por eso para nosotros cuando muere ese ser querido, ese hijo que tanto amamos, ese padre que tanto queremos, ese familiar que tanto amamos y murió creyendo en Jesús, algún día lo vamos a ver volver a la vida y poder verlo. Y esa es la esperanza, eso nos motiva a creer y a seguir a Jesús. Cuando tu motivación por seguir a Jesús es otra cosa, entonces cuando eso no sucede o cuando ya obtienes eso, te olvidas de Dios. Pero cuando tu motivación es, Señor, yo te sigo porque quiero esa vida eterna, quiero resucitar en el día final, entonces nunca dejarás de buscar de Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. No busques añadidura, busca el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a terminar leyendo primera carta a los tesalonicenses, que escribe el apóstol Pablo hablando acerca de la resurrección. ¿Sí alcanzan a leer en la pantalla? ¿Sí? Bueno, lo leemos juntos. Hermanos, no queremos que ignoren con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús
a los que han muerto en unión con Él, conforme a lo dicho por el Señor. Afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. Qué hermosa promesa. Dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Dice, nosotros tenemos una gran esperanza. Y el apóstol Pablo describe, ¿no?, cómo va a ser ese día, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, hermano, de repente. Qué hermoso, ¿no? Va a sonar y van a decir, ¿y ese ruido de dónde viene? Y los muertos en Cristo resucitarán. Pero va a ser un evento extraordinario como nunca ha habido en el mundo. Seremos arrebatados en el aire y ahí vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo y estaremos para siempre así con Él. Se acabará entonces, hermano, todo sufrimiento, todo dolor, toda tristeza. La fuerza de gravedad terminará porque usted volará como aquellas aves en el cielo, ¿no?, a recibir al Señor de los señores, ¿no?, porque vendrá con voz de arcángel, con trompeta del cielo. Va a ser algo, un evento, hermanos, extraordinario, que por eso vale la pena, hermano, que usted sacrifique lo que realmente no sirve. No es que no sirva, sino que lo que antepone en buscar el camino de Dios. Yo los invito a que se pongan de pie y vamos a en esta hora hacer una oración muy especial. Vamos a orar. Piensa en ese familiar que tú tienes que aún no ha entregado su vida a Dios, que ha endurecido su corazón. O si tú eres uno de ellos, de que te cuesta tener fe, te cuesta creer y no te entregas completamente a las cosas de Dios, o por aquel hermano que todavía está en nivel de Marta, ¿no? Señor, pues súbelo un nivel más, ¿no?, al nivel de María, y poder orar, poder decir, Señor, te entrego a este familiar, búscalo, encuéntralo. Yo te invito a que ores específicamente por esa persona que tú amas y que no deseas que se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Señor, mi Dios, tú conoces a cada uno de nuestros familiares y podemos ser testigos, Señor, de cómo tú les has permitido la vida, porque como dice tu palabra, Señor, son oportunidades que tú le das para que él o ella se arrepienta y proceda al conocimiento de la verdad, que pueda sensibilizar su corazón y buscar de ti. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que aún no entregan su vida completamente, Señor, a tus pies como María. Señor, mi Dios, yo te ruego, Padre Celestial, que tú obres en nuestros familiares que se han alejado de tus caminos. Tú sabes, Señor, quiénes son. Yo te pido en este momento que tú hagas volver a aquel joven, adulto, anciano, aquella familia que se ha alejado de tu palabra. Padre, vuélvalos a tu redil. Y te pido, Padre, por ese familiar que está a nuestro lado, que convivimos,
pero que aún no ha entregado su vida a tus pies. Solamente tú puedes obrar, Señor, y tener compasión y misericordia para que cuando llegue ese día final, Él también y ella pueda resucitar, pero no para vergüenza eterna, sino para vida eterna. Solamente tú lo puedes hacer, Señor. Escucha la oración de mis hermanos, escucha la oración que te están elevando, Señor, te están pidiendo. Queremos ver a esa persona buscando de ti. Queremos ver a esa persona, Señor, hablando de ti, creyendo en tus promesas. Aumenta nuestra fe, aumenta nuestra madurez espiritual. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.